Shalom, amados hermanos, Laila Tov. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Hoy continuamos la lectura de las porciones semanales de la Torá y hoy nos toca estudiar la porción número 13, llamada Shemot, cuya traducción es nombres. Amados hermanos, hoy estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, desde que donde nuestro Abba Kadosh nos está regalando un hermoso tiempo. Desde acá entonces los motivamos a que nos acompañen en la hermosa porción de esta noche y podamos juntos aprender algo más de nuestro Abba Kadosh. Los invitamos entonces, los motivamos a que se queden con nosotros y a que juntos estudiemos, escudriñemos esta maravillosa porción. Amén. Hermanos, en la porción de la Torá de la semana pasada, la porción Vayehi, que es el primero de los 5 libros de Moshe, Bereshit, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? En el principio, terminó con la muerte de Jacob y Joseph. Recuerden ustedes, esta semana comenzamos el segundo libro de la Torá, Éxodo, Shemot, que significa nombres. El nombre dado a esta porción de Shemot, de Éxodo, tiene su origen en el verso 1, donde se especifican los nombres de los hijos de Jacob, pero ante todo, en el hecho de ser la porción de la Torá donde el Altísimo se da a conocer por su nombre, Yud-Hei Vav-Hei, a Israel, a Moshe y también a Faraón. Amén. Entonces, dicho eso, mis amados hermanos, vamos directamente a la escritura y vamos a comenzar la lectura de esta hermosa porción. Entonces, hoy tenemos la porción número 13, la parashá número 13, llamada Shemot, nombres. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con la lectura de esta hermosa porción. Entonces, como ven ustedes en sus pantallas, ahí está la primera porción. Entonces, Shemot. La base bíblica está en Éxodo capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 6, verso 1 inclusive. La porción profética en el libro de Isaías, capítulo 27, verso 6, 28, 13, 29, 22 y 23. Y Jeremías también, capítulo 1, 1 al 19, y Jeremías 2, del 1 al 3. Y del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, vamos a transitar por muchos otros versos y libros también. Amén. Entonces, comenzamos a leer los versos del 1 al 7. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel, que fueron a Egipto junto con Jacob, su padre, cada hombre con su familia. Rubén, Shimeón, Leví y Judá, Isachar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Asher. Todos contados habían 75 almas nacidas de Jacob, y Joseph ya estaba en Egipto. Joseph murió como todos sus hermanos y toda esa generación. Los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos. Hermanos, como vemos, Yahweh había prometido por medio de Jacob y Joseph, el pueblo se había multiplicado hasta el punto de llenar la tierra de Egipto, como dice la palabra, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra a nivel remes, podemos entender que esta es una representación profética de lo que pasaría más adelante cuando los hijos de Israel se dispersarían y llenarían la tierra. Egipto, hermanos, es una tipología del mundo y efectivamente esto marca que los hijos de Israel llenarían asombrosamente toda la tierra, ¿verdad? La palabra poderoso, en hebreo se dice atzam, y eso está en el Strong 6105, y que quiere decir fuerte, poderoso, mayor, valiente. Y está acompañada de la palabra meod. Y meod quiere decir en gran manera, grande, grandemente, tan grandemente hasta no poderse contar, muchísimo, mucho, muy numeroso en sobremanera, entre otras cosas. Lo curioso aquí es que la palabra aparece repetida 2 veces en la misma idea. Es decir, que se repite 2 veces seguidas de manera redundante, dando la idea de algo extremo. ¿Ah?
Pudiéramos concluir entonces que duplicarían en número a los egipcios. Otro punto de entendimiento para esta palabra, meod, en el pueblo hebreo es que era también extremadamente fuerte. El verso número 9 dice, y dijo a su pueblo, miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. En vista de la multiplicación excesiva de los israelitas y con la entrada al poder de un nuevo faraón que no conocía a Joseph, eso lo vemos en Shemot 1:8, comenzó entonces un cierto temor a una posible alianza con el enemigo que pusiera en peligro la estabilidad del reino, lo cual llevó a pensar en el exterminio. Notamos también acá esta aseveración que se hace aquí con las palabras es más numeroso, es más fuerte, ¿verdad? Más poderoso, como dice el verso 9. Esta historia se ha repetido, mis amados hermanos, muchas veces a través de los tiempos. Siempre ha existido un espíritu antisemita, ¿verdad?, que ha llevado a cometer las más grandes atrocidades contra el pueblo escogido de Yahweh. Lo triste es que ha sido expuesto a un nivel excesivo en el cristianismo. Podemos citar las grandes cruzadas, por ejemplo, la obra de Martín Lutero, que titula Sobre los judíos y sus mentiras, ¿verdad? Y especialmente el capítulo 11 de ese libro, donde dice que uno de los argumentos es que los judíos mataron a Cristo y por eso les sobrevenían tantos males. Ahora, la pregunta que surge acá es, ¿a qué Cristo negaron en Egipto o en el reino de Susa en la época de Esther y Mardoqueo? Es algo que se los dejo para que reflexionen, ¿verdad? Pero sabemos que no fue así, ¿no? Que nuestros hermanos Yehudim no fueron los que lo traicionaron, ¿no? Basta leer la palabra cuando dice que él vino, a los suyos vino, pero los suyos no lo conocieron, es decir, ¿cuáles eran los suyos? Los de su gremio, ¿verdad? Los del Sanedrín, los sacerdotes. Vamos a leer el verso 12. Dice, pero mientras más los egipcios los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Aunque, hermanos, las circunstancias sean difíciles, ¿verdad? Y sobre todo adversas, nuestro Al-Kadosh, Yud-Heh-Vah-Heh, el Eterno, siempre cumple su palabra. Además, esto muestra que mientras más el enemigo quiere exterminarnos, más nos multiplicaremos, ¿verdad? Nunca podrán eliminar la simiente de Raham de la faz de la tierra. Proverbios 19:21 dice, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Yahweh es para siempre. Amén. 17. Vamos a leer del 13 al 17. Del 14. Y les dice que los hacían trabajar implacablemente y les amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillos y con todo trabajo del campo. Todo el trabajo con que se servían de ellos era, dice, con dureza. Además, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una llamada Sifra y la otra Puá. Cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es un niño, mátenlo. Pero si es una niña, la dejan vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim, así que no hicieron como el rey de Misraim ordenó, sino dejaron que los niños vivieran. Acá vemos, hermanos, que una de las maneras de controlar el crecimiento de una población es controlando la tasa de natalidad, ¿verdad? Eso fue lo que quiso implementar Faraón. Pero las parteras de Israel sabían que eso era contra la Torah de Yahweh y que el mandamiento más bien era multiplicarse y llenar la tierra. Hermanos, muchas veces nos vamos a ver inmersos en esas encrucijadas. Entonces debemos decidir si obedecemos a los hombres o obedecemos al Eterno. Si obedecemos a los hombres, recibiremos recompensa de hombres, ¿verdad? Porque el hombre pasa y pronto se olvida. El Salmo 103, 15 y 16 nos dice, si los días del ser humano son como hierba, él brota como flor en el campo, pero el viento pasa y perece y su propio lugar no lo conoce más.
Pero además Mateo, en el capítulo 10, 41 nos dice, cualquiera que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe a un tzadik porque es un tzadik, recibirá la misma recompensa que el tzadik. Hermanos, pero si obedecemos a Yahweh, recompensa de Yahweh vamos a recibir, ¿verdad? Esta no pasa ni se olvida. Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Deuteronomio 28, 1 al 2 dice, si escuchas atentamente lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Adonai tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra. Y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia si tú haces lo que Yahweh tu Elohim dice. Entonces, amados hermanos, con esta pequeña reflexión, nosotros, tú, yo, mi esposa, todos, ¿a quién vamos a obedecer? Creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? A nuestro Abba Kadosh. Continuemos. El rey de Egipto mandó llamar a las parteras y demandó de ellas, ¿por qué han hecho esto y han dejado a los niños vivir? Las parteras respondieron a Faraón, es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias. Ellas están de parto y dan a luz antes de que la partera llegue. Por lo tanto, Adonai prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció muy poderosamente. En verdad, porque las parteras temían, ¿verdad? A Adonai. Él las hizo fundadoras de familia. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo. Todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Hermanos, Yahweh siempre recompensa a sus siervos obedientes, ¿verdad? Ninguna ganancia de este mundo es comparable con las ganancias que obtendremos en el siglo venidero cuando se manifieste Yeshua. Entonces, nunca desobedezcamos a Yahweh por nada que te pueda ofrecer este mundo. Marcos 10, 29, 30 dice, Yeshua dijo, si les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a mí y por amor a las buenas nuevas, que no recibirá 100 veces más. Ahora en el Olam Hasé, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el Olam Habá, la vida eterna. Amén. 22. Bueno, ya hemos leído eso y dice, entonces ya que no pudieron hacer que las parteras cumplieran la orden, los egipcios, como vemos en el versículo 22, decidieron tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y adoptaron una nueva estrategia que consistía en hacer desaparecer a los varones, puesto que estos serían en el futuro los que habrían de ser los guerreros del pueblo. Desde la antigüedad vemos cómo la estrategia de destrucción de los pueblos ha sido a través de los niños. Hoy en día continúa igual, pero ahora se da a nivel intrafamiliar, mis amados, dejando que los niños crezcan lejos del conocimiento eterno. Oseas 4 y 6, la primera parte dice, mi pueblo será destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? Cambiamos de capítulo y vamos al capítulo 2 y vamos a ver 1 y 2. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, lo escondió por 3 meses. Esta mujer de la tribu de Leví decidió hacer algo por su hijo, por lo que lo escondió, ¿verdad? Ella buscaba que su hijo no corriera la misma suerte que los demás niños. Hoy entendemos que fue el Eterno, nuestro Abacadosh, quien puso ese sentimiento en esta mujer, puesto que tenía planes con este niño. Entendiendo la sintaxis del verso que infiere, mis hermanos, algo muy especial que había en la criatura. Ahora, si hacemos un paralelo, vemos un cuadro similar con la vida de Yeshua, ¿verdad? Sus padres tuvieron que esconderlo porque Herodes quería matarlo.
De la misma manera, este mandó a matar a todos los niños de esa región. Este pasaje da comienzo a un nuevo panorama profético, en el que Moshe es el protagonista como Mesías de Israel y como profeta de Yahweh. En el transcurrir de la vida de este profeta, debemos entender pautas que nunca habíamos tenido en cuenta a la hora de concebir no solo el ministerio de Moshe, sino la visión profética que él da a todos nosotros, ¿verdad? Punto número 1. Él es el único profeta que es comparado con Yeshua. Deuteronomio 18:18 dice, y yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre tus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordené. Además, es destinado a muerte desde su nacimiento, de manera similar que Yeshua, ¿verdad? Crece para ser rey y Yeshua es rey. Libera de la esclavitud, como Yeshua lo hace con nosotros, de la dispersión entre las naciones. Nos saca de nuestro Egipto, ¿verdad? Es enviado por el Padre Eterno, igual que Yeshua. Muere antes de ingresar a la tierra prometida. Yeshua muere para que nosotros ingresemos a la tierra prometida, a la descendencia de nuestro Abraham Avinu, ¿verdad? Acontecimiento que aún estamos esperando. El 3. Cuando ella no lo podía esconder más, tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro y brea, puso al niño en ella y la puso entre el carrizo de la orilla del río, ¿verdad? Vemos acá que la situación empeoraba, pero aún así, esta mujer no se dio por vencida, sino que siguió luchando por la vida de su hijo, ¿verdad? Un punto interesante en este verso es la palabra brea que vemos ahí, ¿verdad? Compuesto derivado de la destilación de alquitranes y materiales orgánicos como el carbón y las maderas. Este mismo compuesto, mis amados hermanos, es citado en Bereshit 6:14, que lo hemos estudiado, como el impermeabilizante usado para el arca, ¿verdad? De Noah. Y se llamaba en hebreo kofer, que viene del Strong 3724, y que significa cubrir, expiar, condonar, ¿verdad? Y su raíz es kafar, que está en el Strong 3722, que significa expiación, limpio, perdonar, propicio, purificar, ¿verdad? Entonces resulta, amados hermanos, que estas palabras están directamente ligadas con la palabra propiciatorio, que está en el Strong 3727 y posee la misma raíz que caporet, que es la cubierta del arca sagrada, lugar de expiación, ¿verdad?, de los pecados en el tabernáculo. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en estos detalles idiomáticos? Pues la respuesta es simple, mis amados hermanos. En el camino de las raíces hebreas corresponde a la necesidad que tenemos de conectar cada detalle de la Torá con los acontecimientos de nuestro Mashiach Yeshua y con su plan redentor para las 12 tribus de Israel. Así como el arca de Noaj fue establecida para salvar la simiente incorruptible después del juicio conocido como el diluvio, ¿verdad? Ese niño Moshe, que sería salvado de las aguas, lo logró en una barca cubierta de kafar, o sea, de brea, ¿verdad? Que es expiación y también redención. Y este es un dibujo vivo y humano al que la escritura llama sombra profética de las cosas por venir. ¿Ah? Pero sigamos usando información profética con el único propósito de llenar nuestras mentes del conocimiento pleno de la sabiduría de Yahweh, dada a los que con corazón de reyes descubren todos los secretos de ella. Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces, al interrelacionar esta información con la vida ministerial de Moshe,
vemos paralelismos sorprendentes, mis amados hermanos, de cómo las palabras en hebreo fueron las fichas que mantuvieron este rompecabezas armado hasta la llegada de la redención final de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Como Casa de Israel, como Ministerio de Raíces Hebreas, Encuentro con Yeshua, les invitamos a analizar las explicaciones que tan excelentemente documentó en la Torah Yahweh, ¿verdad? Y someter sobre todo a su entendimiento detalles como la relación de Moshe y su hermano Aarón, que fue el primer sumo sacerdote de Israel. Vemos en la forma hebrea que es una palabra compuesta de A y Aarón. Esto es Aj, que es hermano, como lo pronunciamos, está en el Strong 251, y la palabra Aarón, que está en el Strong 727, entonces concluimos que es el hermano del arca. Esto nos debe llenar de mayor inquietud, hermanos, al entender que el arca era la caja de madera de acacia cubierta en oro, donde se depositarían las 2 tablas de piedra con las 10 palabras, ¿verdad? Símbolo inequívoco del contrato matrimonial de esa ketubá en el Sinaí. Sabemos que Moshe fue quien recibió la alianza de parte de Yahweh Sebaot, ¿verdad? Convirtiéndose en un recipiente, es decir, en una arca, en una caja de todo el conocimiento de la Torah. Pues aparte de las 2 tablas, se le mostraron absolutamente todos los diseños celestiales, ¿verdad? Tal como está escrito en Hebreos 8:5, que dice, pero a los que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo, pues cuando Moshe estaba listo para erigir el tabernáculo, Yahweh le advirtió, mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Este mismo Moshe, personaje alegórico a nuestro Mashiach Yeshua, sería aquel portador de la Dabar, de las palabras, ¿verdad? Junto con la profecía que en él se le daría vida. Sabemos que Yeshua es la palabra viva, ¿verdad? La Dabar, es la Torah viviente. Porque sabemos que Juan 1.1, Yohanan 1.1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh, ¿verdad? Y Yohanan 1.14 nos dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, vimos su gloria, su esplendor, ¿verdad? Sin embargo, no olvidemos el propósito de este comentario de ver con la palabra kafar, redención, expiación, ¿verdad? Y está reflejada en el Mashiach. Entonces, consideremos, mis hermanos, que la raíz de esta palabra es la misma caporet, propiciatorio. Levítico 16.2 nos dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera. Porque yo aparezco, Shekinah en la nube por encima de la cubierta del arca, ¿verdad? Hebreos 9.5 nos dice, y sobre ella estaban los querubín, representando la Shekinah, que cubrían el arca con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de eso en detalle, decía Hebreos. Romanos 3.25 dice, Yahweh dio a Yeshua como capar por los pecados, ¿verdad? Están entendiendo que es como que redención, ¿verdad? Con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró, nos dice este verso de Romanos 13:25, reaseguró la justicia de Yahweh. Primera de Juan 2:2 nos dice, también Él es el capará, por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Concluimos esta partecita con Primera de Juan 4:10, que dice, esto es lo que es el amor, lo que el amor significa. No es que nosotros amemos a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser capará por nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Vamos a la alía número 3, la tercera alía. Vamos a leer el versículo 11. Un día,
Cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel y él los vio luchando con trabajos gravosos. Él vio un egipcio golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Vemos que en este pasaje se repite 2 veces la palabra sus hermanos, ¿verdad? Hablando de los hebreos, esto nos muestra, hermanos, 2 posibles interpretaciones. Primero, que Moshe siempre supo sus orígenes, ¿verdad? Y por eso se sentía como que parte de ellos, ¿verdad? Segundo, que Moshe no sabía sus orígenes, pero sentía un fuego en su ser por esa gente y no sabía cómo explicarlo, ¿verdad? Hermanos, de la misma forma nos sucedió a muchos de nosotros, particularmente a nosotros, a mi esposa y a mí, aun cuando no entendíamos el porqué de esa afinidad con la nación de Israel, o por qué hacíamos nuestros más bien propios sus conflictos, en el fondo algo establecía que eran nuestros hermanos, amén. 12 al 14. Él miró a este lado y al otro, y cuando él vio que no había nadie alrededor, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, él salió y vio a 2 hombres hebreos peleando el uno con el otro. Entonces dijo al que estaba haciendo el mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? Él le respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al egipcio? Moshe tuvo miedo, claramente, él pensó, el asunto es conocido, ¿verdad? En este versículo, hermanos, hay 2 asuntos que notan son importantes. Primero, que el pecado, hermanos, nos resta autoridad, ¿verdad? Cuando Moshe decide enfrentar y corregir el mal causado a su hermano, este le toma en poco debido a su anterior pecado, dense cuenta, y esto a su vez le generó temor a Moshe. Segundo, Moshe no es reconocido por quien realmente es. Básicamente, la primera pregunta que le hacen, como vemos, en otra palabra, parafraseando, decimos, ¿quién eres? ¿Qué autoridad tienes sobre nosotros, verdad? Ya que las palabras príncipe y juez aluden a cargos de autoridad, ¿verdad? Ellos no sabían. De la misma manera, mis amados, en su primera venida, Yeshua no es reconocido de entre los principales líderes religiosos de su tiempo, ¿verdad? Por quien realmente era, por quien realmente es. Al igual que con Moshe, en cierta ocasión le preguntaron con qué autoridad hacía lo que hacía. Lucas 22 dice, y le cuestionaron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién fue el que te dio esta autoridad? Revisen eso en Lucas 22. Nos vamos a ir, ustedes terminen de leer los siguientes versículos, vamos a ir al capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2. Estamos en la cuarta alía. Ahora Moshe estaba atendiendo las ovejas de su suegro Yitro, el sacerdote de Madián, guiando al rebaño hacia el lado extremo del desierto, al llegar al monte de Elohim, el monte Oreb. El malaj de Adonai se le apareció en el corazón del fuego ardiente desde una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. Estos son mis versículos favoritos. Lo voy a repetir nuevamente. El malaj de Adonai se le apareció en el corazón del fuego ardiente desde una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. Hermanos, la frase el malaj de Yahweh, el malaj de Adonai, hace referencia a una de las manifestaciones visibles de nuestro Abacadosh. Como vimos anteriormente, en la bendición de Jacob, cuando hace sobre sus nietos, él llama a Yahweh como el ángel que me ha rescatado, ¿verdad? Eso pueden ubicarlo en Bereshit 48:16. Una palabra que queremos exponer de forma más clara en cuanto a su alegoría es, hermanos, la palabra zarza, la zarza. Su principal característica es que es un ramaje espinoso. Estas espinas están direccionadas levemente hacia adentro, es decir, que cuando introducimos nuestra mano por entre las ramas, no hay peligro.
pues la mano viaja en la dirección de esas espinas creciendo. El problema, mis hermanos, es cuando nos detenemos y queremos regresar, sacar la mano. Entonces seríamos heridos, cortados y punzados por gran cantidad de espinos, ¿verdad? Estaríamos saliendo en contra de la dirección de los espinos. Esto hace alusión, mis amados hermanos, a la manera en la que aquellas 70 almas de Israel fueron llevadas a lo mejor de Egipto en tiempo de gran hambruna. Ahora, ¿quién rechazaría tan soberana propuesta de bienestar? Pero esa fue, hermanos amados, la suave forma de ingresar en la zarza llamada Egipto. El gran problema lo tuvieron en el momento de parar de producir y luego salir con la idea de abandonar Egipto, ¿verdad? Pero es del 3 al 5. Moshe dijo, voy a ir allá y ver esta sorprendente visión y ver por qué la zarza no se está quemando. Cuando Adonai vio que él había ido a ver, Elohim lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, no te acerques más. Quita tus sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Amén. Hermanos, en este verso vemos un dato muy curioso, puesto que en ninguna parte de las Escrituras se dan instrucciones tan específicas de quitarse el calzado de los pies, a menos de que se esté en un lugar Kadosh, en un lugar santo. Solo hay otro momento, y está descrito en Yehoshua, el libro de Josué 5:15, que dice, el comandante del ejército de Yahweh respondió a Josué, quita tus sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es apartado. Y Yehoshua así lo hizo. Este pasaje crea una relación directa, mis hermanos, entre el que habló, ¿verdad?, en la zarza y este comandante del ejército de Yahweh. No es un ángel, pues todos ellos, los ángeles, no permiten que un hombre se postre ante ellos. Entonces, ¿quién era este comandante del ejército de Yahweh? Josué 5:14 dice, él respondió, sino que soy el comandante del ejército de Yahweh. Yo he venido justo ahora. Y Joshua cayó con su rostro en tierra y le adoró. Entonces preguntó, ¿qué tiene que decir mi amo a su siervo? Hermanos, una de las aclaraciones más significativas las da el mismo contexto de la charla de Yehoshua y este comandante de los ejércitos de Yahweh. Josué 6:2 dice, Yahweh dijo a Yehoshua, Josué, yo te he entregado a Jericó, incluyendo su rey y sus guerreros. Esto se define poderosa y gloriosamente cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19 versos del 10 al 16, que dice, yo me postré a sus pies para adorarle, pero él dijo, no hagas eso. Yo soy solo un consiervo contigo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Ahora adoren a Yahweh porque el testimonio de Yeshua es el ruaj de profecía. Después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco, sentado en él estaba el único llamado, lleno de fidelidad y verdadero. Y es en justicia que él dicta juicio y va a la batalla. Sus ojos eran como la llama ardiente de fuego y en su cabeza había muchas coronas reales. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él la regirá con cetro de hierro. Él es quien pise el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya.
Versículo 6. Yo soy el Elohim de tus padres. Él continuó, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Moshe inclinó su rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Fue tanto el resplandor de la Shekinah, de la gloria de Yahweh, que Moshe tuvo temor de mirarla, ¿verdad? Hermanos, el Eterno se presenta como el Elohim de sus ancestros, por lo que se puede inferir de aquí que Moshe conocía de Yahweh. Quizás su conocimiento no era muy profundo, pero sin duda, al menos había escuchado de él. Nosotros estamos, hermanos, en el mismo proceso educativo que un día llegó a Moshe por el llamamiento que se le otorgó. Y es imperioso que aprendamos cada día más y más para que, al igual que Moshe, tengamos el privilegio de tenerlo cara a cara. Igual nosotros estemos preparados para decir, como dijo Job en el capítulo 42, verso 5, solo de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Hermoso, ¿no? Vamos a ir a los versículos 14 y 15. Y Elohim dijo a Moshe, ¿no? Este es el contexto. Aquel que dijo y el mundo fue, que habló y todo existió. Y dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Eye a ser Eye, seré el que seré. Y así les dirás a los hijos de Israel, Eye, el que seré, me ha enviado a vosotros. Y Elohim además dijo a Moshe, así les dirás a los hijos de Israel, Yeye, quien seré, Hayá, quien fue, y ve, y Jové, quien es, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por siempre, y este es mi memorial para todas las generaciones. Amén. Acá, hermanos, nuestro Abacadosh se presenta por su nombre. No por apelativos, no por títulos basados en su actuar o algún área de su obrar, sino por su nombre propio, hermanos. Yud Hei Vav Hei. De este pasaje podemos inferir que Moshe no conocía el nombre del Altísimo y que tampoco conocía la tradición de no mencionar este santísimo nombre, ya que tuvo que pronunciarlo delante de su pueblo para que pudieran saber que realmente Yud Hei Vav Hei lo había enviado, ¿verdad? Hay un pastor llamado Germán Loaiza comenta en un estudio, dice, yo soy el que soy. Uno de los grandes problemas que tienen los traductores de las Sagradas Escrituras es el de traducir algunos textos, palabras o expresiones que solo existen en el hebreo, ¿verdad? Y que quizás no tengan un similar en los demás idiomas, como en este caso la expresión Eye, Asher, Eye. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente estudio, ¿verdad? La explicación de este gran nombre es como decir, yo soy el que existe siempre. Pues nada es eterno excepto Dios, ya que solo Él existe en la eternidad. Él es inconcebible que alguna otra cosa perdure por la eternidad, ¿verdad? Excepto Él. O los que perduran por fuerza y poder que emana de Él. También se dice, yo soy quien soy. Es un nombre derivado de hayá, ser, existir, que designa la existencia, puesto que este verbo significa Él fue. Y no hay distinción entre ser y existir, ¿verdad? En la lengua hebrea no hay eso. La expresión asher, quien, también explica que Él existe, pero no por la existencia, que sería como decir el ser, que es el ser, ¿verdad? O sea que es una existencia imprescindible, que nunca fue inexistente y no lo va a ser. O sea, eterno, en eternidad. La palabra Yahweh, Yud Hei, Vav Hei, aparece 5.830 veces en el Tanaj, la cual es la forma hebrea que es Yahweh, que conocemos como el tetragramatón, Yud Hei, Vav Hei, y declara la presencia de Elohim. Las palabras era, es y será
se pueden formar de sus letras raíces, el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Todos los atributos y esencias están contenidos en el ser esencial de Elohim. Cuando Moshe inquirió acerca del nombre de Elohim, recibió como respuesta la contestación: yo soy el que soy. Esto es lo que has de decir a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Elohim es Él, es la clave de todo lo que es en realidad. En la revelación de Elohim, en la zarza ardiente, la palabra Anoji, yo, que Elohim usa de sí mismo, se presenta como un ot, que significa señal. Ot está en el Strong 226. Recurriendo al Midrash, ve aquí una referencia a nuestro Mashiach y dice: y dijo yo, Anoji, y dijo, Anoji, estaré contigo, y esto te será por señal. ¿Qué significan estas palabras? Los sabios de la antigüedad dicen que es un simbólico de la primera liberación, porque con un Anoji, Israel entró en Egipto. Como se dice: yo, Anoji, iré contigo a Egipto, y con un Anoji os guiaré de nuevo desde allí. Está en Génesis, Bereshit 46:4. También es simbólico de la postrera redención, como se dice: yo, Anoji, os sanaré y os salvaré. Esto ya en la era de nuestro Mashiach, ¿verdad? Ciertamente, el nombre del Mesías en Isaías 7:14 es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Y él hablará en nombre de Elohim y como Elohim. Ciertamente es correcto que Yeshua obraba con la autoridad de Elohim, predicando que nadie ha visto al Padre, sino que el que es de Elohim, solo él ha visto al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. Y dice además: yo y el Padre uno somos, un ejad. Venid a mí, aprended de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Les voy a dar unos versículos para que complementen esa parte. Filipenses 2:11, Colosenses 1:16 al 17, Primera de Timoteo 6:16, Hebreos 1:3, Hechos 2:21, Joel 2:32, Romanos 10:9, Mateo 3:3, Hebreos 1:8, Salmos 45:6, y creo que hasta ahí son. Pero yendo ya a nuestro Mashiach, vemos los yo soy de Yeshua. Veamos, anoten estos versículos. Juan 4:26. Yeshua les dijo: yo soy el que habla contigo. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:23. Pero él les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Yohanan 8:58, Juan 8:58 dice: Yeshua les contestó: de cierto les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan 9:5 dice: mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo, ¿verdad? Juan 17 dice: Yeshua les dijo de nuevo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:36, a quien santificó el Padre y envió al mundo, ustedes le dicen blasfemas, porque les he dicho: yo soy el Hijo de Dios. Juan 11:25 dice: Yeshua les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 14:6 dice: Yeshua les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por medio de mí. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Apocalipsis 1:17 dice, al verlo cayó a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy, ¿verdad? El Aleph y el Tav, el primero y el último. Ahora, hermanos, sabemos que Elohim tiene sus secretos, como lo dice en Deuteronomio 29:29, ¿eh? Dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta Torah. Y también que Él, en su misericordia y gracia, quiere mostrarnos alguna de ellas para nuestra mejor comprensión y guía en nuestra vida de fe. Por eso vemos la gran relación que hay entre el tetragramatón, el yo soy el que soy, y las expresiones de Yeshua, en los que es yo soy, que están registrados en los evangelios, donde se anuncia claramente lo absoluto de Elohim, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sin mostrar ningún atributo, solamente su esencia. Amén. 3:16. Dice, ve y reúne a los ancianos de los hijos de Israel en asamblea y di a ellos, Adonai, el Elohei de sus padres, el Elohei de Abraham, el Elohei de Isaac, el Elohei de Jacob, se ha revelado a mí y ha dicho, yo he estado prestando cuidadosa atención a ustedes y he visto lo que se les está haciendo a ustedes en Egipto. Moshe entonces traía a los ancianos de Israel un mensaje de esperanza, ¿verdad? Este mensaje básicamente les comunicaba que su Elohim, el Elohim de sus antepasados, estaba pendiente de ellos, ¿verdad? Y sobre todo que sabía por lo que ellos estaban pasando. La palabra usada para visitado en hebreo se dice pakad, en el Strong 6485, que significa visitar, supervisar, entre otras cosas. Pero lo maravilloso es que esta palabra se repite 2 veces, ¿verdad? De manera redundante, por lo que da la idea de que no solo sabía por saber, sino para actuar. Amén. Por lo que el mensaje le anunciaba al pueblo de Yahweh que pronto terminaría su opresión, ¿verdad? Y los llevaría a la libertad. Mensaje hermoso, ¿verdad? Bien, vamos a ir ahora al capítulo 4. Vamos a ir, ustedes van a leer los primeros versículos y nosotros vamos a ir al verso número 16. Además dice, él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Elohim. Entonces, el contexto es que Moshe se sentía tartamudo y no creía que él podía hablar, ¿no? Entonces Elohim le dice que su hermano Aarón va a ser el que va a hablar por él. Yahweh delimita, hermanos, bien las funciones o responsabilidades de Moshe y de Aarón. ¿Ah? Ellos tenían oficios diferentes, niveles de alcances diferentes, ministerios diferentes, pero eran hermanos. El uno dependía del otro. Hermanos, esto nos enseña que aunque tengamos diferentes ministerios o funciones dentro del reino, dentro de la obra también, somos hermanos y nos más bien debemos trabajar en equipo, en ejad, en unidad, pues necesitamos los unos de los otros, ¿verdad? 4:19. 18 y 19. Moshe se fue, regresó a Yitro, su suegro, y le dijo, te ruego que me dejes ir y regresar a mis hermanos en Egipto, para ver si aún están vivos. Yitro dijo a Moshe, ven, shalom. Adonai dijo a Moshe en Madián, ve de regreso a Egipto, porque todos los hombres que querían matarte están muertos. Wow. Hermanos, Yahweh calma los miedos de Moshe, ya que él temía la sentencia de muerte que había dictado Egipto sobre él, ¿no? De igual manera, fue el mensaje que Joseph recibió sobre Yeshua para volver de Egipto.
Mateo 2, 19, 21 dice, después de la muerte de Herodes, un malaj de Yahweh se apareció en un sueño a Joseph en Egipto y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Eretz Israel, a la tierra de Israel, porque ellos que querían matar al niño están muertos. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a Eretz Israel, ¿verdad? José el padre, ¿no? 4:22. Entonces dirás a Faraón, Adonai dice, Israel es mi hijo primogénito. Hermanos, la primogenitura es una posición de autoridad más que una condición de nacimiento. En otras palabras, primogénito es el que está por encima de los demás. Por ejemplo, Esaú y Jacob, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú nació primero, pero Jacob fue el primogénito. Eso revísenlo en Bereshit 25, 22 y 23, que dice, pero los niños combatían en su vientre. Y ella dijo, si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir de Yahweh y Yahweh le contestó, 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro y el mayor servirá al menor. Amén. 25. Tan pronto como Sípora tomó un pedernal, circuncidó a su hijo y Moshe cayó a los pies del mensajero diciendo, la sangre de la circuncisión de mi hijo acaba de fluir. El mensajero le dejó libre porque había dicho, acaba de fluir la sangre de la circuncisión de mi hijo. El hecho de que seas escogido, mi amado hermano, no quiere decir que tienes licencia para pecar, no es así, ¿verdad? Moshe había incumplido con el Brit Milá, la circuncisión, y por eso su vida peligró. Pero gracias a Yahweh, que levanta esposas que son de ayuda idónea para el hombre, de no haber sido por Sífora y su visión espiritual, hubiera sido quizás un final catastrófico para Moshe, ¿verdad? Verso 31. Dice, y el pueblo creyó cuando ellos oyeron que Adonai se había acordado de los hijos de Israel y había visto cómo ellos eran oprimidos. Ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. Hermanos, un destello de esperanza brilló en el corazón de los hijos de Israel cuando supieron que Yahweh se había acordado de ellos. De la misma manera, pasa cuando se les comunica a los hijos de Israel que están esclavizados hoy en día a Roma, que su Elohim se acuerda de ellos y que Él no olvida su pacto y sus promesas para con su pueblo, ¿verdad? Amén. Capítulo 5, verso 1. Y estamos en la última línea, dice, después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón, aquí está lo que Adonai, el Elohei de Israel, dice, deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren fiesta en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es Adonai que yo he de obedecer lo que él dice? Entonces, ¿no? Ir a los hijos de Israel. Yo no conozco a Adonai y tampoco dejaré ir a Israel. El versículo 1 comentaremos. Dice, la petición de Yahweh, amados, era directa. Él solicitaba la liberación de Israel con un propósito claro y definido, ¿verdad? Era para que fueran a rendirle adoración. Yahweh estaba liberando a su pueblo para establecer un reino de sacerdotes y gente santa, ¿verdad? Shemot 19, 5 y 6 dice, ahora si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel, ¿verdad? Apocalipsis 1:6 dice, por él somos un reino. Esto es Kohanim para Yahweh, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, queremos de igual forma dejarles una medida de entendimiento acerca de la vida de un creyente que verdaderamente ha sido liberado de la esclavitud de Roma.
Este es un creyente que celebra las fiestas del Eterno. Si no es así, amado hermano, si todavía no estás celebrando las fiestas del Eterno, sigues aún, continúas bajo esclavitud y el tirano sigue sobre ti. El 3. Ellos dijeron, el Elohei de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Por favor, déjanos ir la jornada de 3 días dentro del desierto para que podamos sacrificar para Adonai nuestro Elohei. De lo contrario, Él nos golpeará con plaga o con espada. Hermanos, no existe nadie que haya estado contra Israel que no haya pagado serias consecuencias. Es por eso, por lo que Moshe y Aarón le advierten a Faraón las consecuencias que traería consigo impedir la salida de Israel a Egipto. ¿Bien? Me voy a adelantar hasta los versos 20 y 21, ustedes leen todos los anteriores. Ok, dice entonces, según se retiraban, de Faraón se encontraron a Moshe y a Aarón parados en el camino. Ellos les dijeron que Adonai los mire y juzgue de acuerdo, porque ustedes no han hecho totalmente aborrecibles a los ojos de Faraón y sus sirvientes, y ustedes han puesto una espada en las manos de ellos para matarnos. Hermanos, no hay victoria sin lucha. No hay bendición sin prueba. A veces, hermanos amados, Yahweh permite que la situación se haga difícil. ¿Para qué? Para entonces mostrarnos su poder. En cierta ocasión, Yeshua y sus talmidim se encontraron con un ciego. Eso lo vemos en Yohanan, Juan 9, del 1 al 3, y dice, mientras Yeshua pasaba, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus talmidim le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Y Yeshua le respondió, su ceguera no es causada por sus pecados, ni por los de sus padres. Sucedió para que el poder de Yahweh pueda ser visto actuando en él. Hermoso, ¿verdad? Y bien, creo que con eso habríamos terminado, básicamente. Vamos a hacer un pequeño resumen básico y con eso habríamos acabado. A ver, hermanos. En esta porción se describe de una manera muy gráfica, ¿verdad? La creciente opresión de los israelitas en Egipto. Es una narración histórica que detalla las duras condiciones de trabajo, la esclavitud impuesta y las tácticas de intimidación del faraón reflejan, amados hermanos, la realidad del sufrimiento físico y psicológico que soportó el pueblo de Israel, ¿verdad? Enfatizando la crueldad de las opresiones egipcias y la resistencia de los israelitas frente a las adversidades. Por otro lado, la historia de Moshe es vista como una metáfora de la protección y preparación del Eterno. La supervivencia milagrosa de Moshe y su posterior huida a Madián muestran, hermanos, cómo Adonai interviene en las vidas de sus elegidos, protegiéndolos en momentos de peligro y preparándolos, sobre todo, para misiones futuras, ¿verdad? Esta interpretación destaca, mis amados hermanos, la naturaleza providencial de Adonai y su capacidad para transformar, ¿verdad?, situaciones adversas en preparaciones para destinos divinos. La zarza ardiente y la misión de Moshe se enfoca en la zarza, ¿verdad?, la zarza ardiente y la llamada de Moshe, tal como hemos visto en el relato de Shemot,
Éxodo 3, 1 y 4, ¿verdad? Y busca extraer, mis amados hermanos, enseñanzas aplicables a la vida contemporánea que estamos viviendo ahora. Esta porción destaca la importancia de estar atentos a la presencia y a escuchar la voz de nuestro Abacadosh, incluso en circunstancias inesperadas, ¿verdad? O, por decir algo, poco convencionales. Esta porción también subraya el valor de la obediencia y sobre todo la humildad al responder al llamado divino, ¿verdad? Como lo hizo Moshe. Independientemente de las dudas o miedos personales, pero basados en la confianza en la guía de Adonai a través de los desafíos de la vida, ¿verdad? Esta interpretación ve la zarza ardiente como una prefiguración de Yeshua, justamente, ¿verdad? Y su misión redentora. La zarza que arde sin consumirse simboliza a la presencia eterna, inmutable de Adonai, ¿verdad? Y se asocia con Yeshua, quien encarna a Adonai y trae su luz al mundo sin destruirlo, ¿no es verdad? Esta perspectiva resalta la naturaleza de Yeshua como la manifestación visible de un Elohim invisible, comunicando la redención, esa promesa de salvación, ¿verdad? Y estableciendo un vínculo entre la revelación divina en la zarza y la siguiente venida de nuestro amado Mashiach Yeshua. Amados hermanos, con eso habríamos acabado el día de hoy la lectura de esta hermosa porción, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido reunirnos un Shabbat más. Que la bendición de nuestro Abba descienda sobre ustedes, que la luz de su Torah sea la que nos guíe durante toda esta semana y donde su bendición en todas nuestras actividades, en todos los ámbitos de nuestra vida. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abba Kadosh así lo permite, y podamos reencontrarnos para continuar maravillándonos con la lectura de su maravillosa Torah. Será hasta entonces y con nosotros Shavuot Tov. Amén.